Gracias a los organizadores y asistentes a este congreso, Demarquía u Utopía. Esa es mi ponencia que me permitiré leerles. Cualquier propuesta alternativa a la democracia representativa, sea para mejorarla, sea para sustituirla por otro tipo de forma política, debería tomar en cuenta dos tipos de restricciones para que la alternativa en cuestión tenga mayores probabilidades de éxito. Al primer grupo de restricciones los llamaremos factores limitantes de la conducta humana, mientras que al segundo grupo los llamaremos funciones impropias de esa forma política, es decir, las funciones que no debería tener. Tanto los factores limitantes de la conducta humana como las funciones impropias de una forma política son restricciones sobre lo que realmente, es decir, no utópicamente, podríamos hacer para mejorar a la democracia y en general a la gobernabilidad de las sociedades. Esas restricciones, que a continuación señalaré, constituyen los argumentos que me llevan a plantear la siguiente tesis. La democracia representativa puede y debe ser mejorada al reducir su alcance económico, político y social, pero continúa siendo una mejor opción de gobierno que cualquier alternativa, incluyendo la demarquía. Leamos a continuación las restricciones relativas a la conducta humana. En primer lugar, el ser humano adquiere desde muy temprana edad, por medio de un proceso complejo de aprendizaje que incluye el uso del lenguaje, el significado de las palabras y las oraciones, las normas que rigen la convivencia social, entre otros aspectos que son aprendidos a temprana edad. Y este aprendizaje proviene fundamentalmente de los padres, pero también ocurre mediante la experiencia diaria y el contacto con otras personas del entorno, así como con los medios de comunicación. Dicho aprendizaje temprano, en conjunto con los talentos y predisposiciones con las que el individuo nace, van configurando en este un conjunto de preferencias de su conducta futura. En esta etapa y la siguiente, la estructura de la familia, su funcionalidad o disfuncionalidad será decisiva para el desarrollo del individuo. Número 2. En los años siguientes, las condiciones sociales tales como los ingresos disponibles, el acceso a la educación, la alimentación, el acceso a diversos tipos de experiencia, entre otros, continúan proporcionando el aprendizaje que, en conjunto con los talentos y predisposiciones naturales, hacen que las preferencias hacia determinados comportamientos y actividades se conviertan en tendencias y en decisiones acerca de lo que el individuo desea hacer en su vida futura. Por supuesto que con mucha frecuencia el deseo de hacer unas cosas y no otras se ve fuertemente limitado por las circunstancias del individuo o por la incapacidad o desconocimiento de éste de los medios para lidiar con circunstancias desafortunadas y prosperar en entornos difíciles. En cualquier caso, de las etapas anteriores surgen los individuos, idealmente libres, de los cuales algunos se dedicarán a los negocios, otros a la especialización científica y académica, otros a las artes o al trabajo tecnomecánico, otros a diversas actividades de ayuda a las personas, en fin, a las cientos de ocupaciones posibles de la sociedad contemporánea. Para muchos, el camino que escogen está dictado por la mera necesidad de ganarse la vida, como se dice. Para otros es una combinación de sustento con algo que, a falta de un mejor término, podemos llamar vocación. De las cientos de ocupaciones posibles, hay una que es muy importante para lo que estamos tratando, la política. Número 3. Los seres humanos no son iguales, en el sentido de que sus talentos, preferencias, objetivos e intereses varían. Idealmente, una persona aspira a desempeñarse en aquello a lo que lo empujan sus intereses, en conjunto con el talento que tiene para ello. Número 4. Como expuse anteriormente, la política es una profesión. Esta profesión ha sido objeto de desprecio, particularmente desde la caída de los regímenes absolutistas y aristocráticos. Si revisamos los comentarios desde la época isabelina en adelante, así como a medida que el Parlamento aumentó sus prerrogativas en la Francia de los Luises, nos topamos con referencias continuas al advenimiento de la chusma al poder. Por supuesto, la conducta de muchos de los parlamentarios daba pie a los comentarios. Corrupción, amargas luchas por el poder, todo ello formaba parte del entorno. Pero la única y verdadera diferencia con los regímenes aristocráticos y los absolutistas no estribaba en eso, sino que en paralelo al desarrollo de las democracias parlamentarias ocurrió el surgimiento de la prensa,
la cual se ocupaba tanto de exponer los escándalos de los políticos como de tomar partido por alguno de los grupos en disputa. No se puede acusar a todos los políticos de todas las épocas, incluida la actual, de conductas reprobables, pero sin duda muchos han incurrido en eso. En todo caso, a medida que muchas democracias contemporáneas han fortalecido y afinado sus mecanismos de control, en forma casi correlativa, esos países han experimentado importantes crecimientos en aspectos económicos y sociales, sin necesidad de prescindir de los políticos. Pero también se requiere traer a tierra, por decirlo de esa manera, a la profesión del político. Es decir, quitarle tanto la percepción de demoníaca como la pretensión de santidad. En ese sentido, sería importante reconocer que la aspiración del político no es la del servidor público, sino realistamente la de dirigir a una sociedad. Muchas personas tienden a rechazar el realismo en la descripción de lo que en forma ciertamente ambigua hemos designado como vocación, puesto que esta palabra está cargada de un cierto sentido de pureza. Pero al igual que un especialista, digamos un médico, tiene la intención de dirigir las conductas de los demás con sus recomendaciones, las cuales, afortunadamente, la mayoría de las veces redundan en la salud del enfermo, un político aspira a dirigir o influir en la dirección de la sociedad. No siempre en función de la salud del cuerpo social, bien es cierto, pero con las leyes y el control adecuado se espera que sean más los resultados positivos que los negativos. Número 5. Perdón. Por otra parte, las personas con objetivos, preferencias y expectativas similares tienden a agruparse en grupos en los que se compartan esos intereses. Un partido político recoge las preferencias ideológicas de un grupo de personas que considera que sus ideas son las mejores para dirigir, mejorar o reformar una sociedad. Y lucha, esperemos que de forma democrática, para que se impongan sus ideas al menos ante una porción numéricamente importante de la sociedad. Número 6. La corrupción en la democracia representativa, impulsada desde los partidos políticos, es ante todo un problema institucional, del funcionamiento institucional de esa democracia, y no de la calidad o la moral de sus integrantes. Cualquier persona, miembro o no de un partido político, o ejerciendo cualquier actividad, es susceptible de ser corrompida, o de intentar corromper a otros a fin de que las leyes y el ejercicio del poder le sean favorables. El que puedan hacerlo o no, o la magnitud y alcance de la actividad corruptora, depende principalmente de si las instituciones tienen la capacidad para controlar y evitar esos hechos, o reducirlos al mínimo posible. Número 7. Si las personas van a ser libres, deben lidiar con cierto grado de incertidumbre en su vida. No pueden aspirar a la certidumbre de una vida sin vicisitudes y obstáculos, o asegurada sin esfuerzo. No puede ser esa la expectativa del empresario que arriesga su capital en los negocios, ni la del trabajador que con todo derecho aspira a obtener una vida mejor, pero que inevitablemente está sujeto a los vaivenes del mercado laboral. En el caso del político, su incertidumbre radica en luchar por conquistar el poder o puestos de poder, pero tal vez que no vea cristalizado su aspiración. Algunos de estos políticos intentarán tomar el poder en forma violenta, fraudulenta o ilegal. Pero el remedio no puede estar en eliminar a todos los políticos, sino en implementar los mecanismos para el control institucional, así como en desarrollar las convicciones democráticas y de una vida en libertad que eviten que los políticos populistas o abiertamente autoritarios se hagan con el poder. Y esto último, el desarrollo de esas convicciones en la sociedad, es una de las tareas fundamentales de los mismos políticos. Fíjense que los factores que los he denominado restricciones, pues principalmente esos son, pero también son posibilidades, en el sentido de que son marcos generales de referencia dentro de los cuales las personas pueden desarrollar sus capacidades. Obviamente, dicho desarrollo será mayor mientras más libre sea una sociedad. Veamos ahora las funciones impropias de la democracia representativa. En primer lugar, intentar ser un medio para lograr un gobierno perfecto y que resuelva todos los problemas de las personas. Debe ser un instrumento para qué
dadas las infinitas circunstancias de la vida humana, incluyendo los factores anteriormente señalados, se elijan los mejores gobiernos posibles, o al menos los menos malos, y que esa elección se haga sin violencia. La democracia representativa es, sobre todas las cosas, un medio de sustituir a un gobierno por otro sin incurrir en la violencia. En segundo lugar, es impropio de la democracia representativa tratar de resolver el problema de la pobreza. La democracia representativa no puede resolver el problema de la pobreza de las personas. Lo que sí puede hacer es crear y sostener leyes que permitan la igualdad de acceso a las oportunidades económicas, laborales, educativas y sanitarias, pero no la igualdad de resultados, en particular a lo que se refiere a la riqueza o la pobreza, al éxito profesional o al tipo de empleos que las personas tendrán. En otras palabras, que no haya barreras en función de origen social, de raza, sexo o preferencias sexuales que impidan que los individuos puedan desarrollar sus potencialidades. La superación de la pobreza, en lo cual se había avanzado mucho en el mundo antes de la reciente pandemia, es un asunto de desarrollo económico impulsado por la iniciativa privada. A nivel más general, las barreras comerciales y aduanales y las tendencias antiglobalizantes, incluyendo las limitaciones a la movilidad geográfica, repercuten notablemente en la pobreza de las personas. Las democracias representativas están mejor capacitadas que otros regímenes para luchar contra esos obstáculos, así como para promover la iniciativa privada en los países, debido a que en los parlamentos se puede discutir libremente acerca de lo que afecta al crecimiento económico y social, y porque pueden dar voz pública a los grupos empresariales y sociales que de otra manera tendrían que recurrir a las alianzas o manejos ocultos con el poder ejecutivo. En tercer lugar, debe evitar ser un instrumento solo para la mayoría electoral. La democracia representativa no debe ser un sistema para que solo imperen las decisiones de la mayoría, sino para que las minorías también tengan representación, de forma tal que si bien las decisiones se tomen por mayoría, las minorías puedan escuchar su opinión, incluso obligando a acuerdos y coaliciones con otros grupos que formen la mayoría necesaria para aprobar leyes que beneficien a todos o evitar las que perjudiquen abiertamente a una minoría. En cuarto lugar, debe evitar ser un organismo exclusivamente técnico, no político. La democracia representativa no debe ser un sistema para decisiones que pretendidamente sean exclusivamente técnicas, sino que las mismas deben ser abiertamente decisiones políticas, apoyadas en las opiniones, eso sí, de los técnicos expertos. El funcionamiento real de los parlamentos modernos se basa en el trabajo de diversos especialistas que forman parte de comisiones, quienes redactan las leyes que luego son sometidas a la discusión parlamentaria. En quinto lugar, evitar ejercer la perfección y la pureza de las instituciones y los hombres. La democracia representativa no puede pretender la perfección de las instituciones y de los seres humanos, ni ejercer sus funciones con criterios de perfección o pureza. Lo que debe hacer es proveer los mecanismos para su perfeccionamiento gradual y progresivo, en el entendido que esta tarea es interminable por definición. En sexto lugar, debe evitar buscar la justicia para todos y en todo, puesto que esto es imposible. Lo que debe hacer es garantizar el funcionamiento del sistema de justicia. También debe evitar, en séptimo lugar, intentar planificar la sociedad. La democracia representativa no debe controlar la actividad privada, sea esta empresarial, laboral o personal, más allá del alcance de leyes justas y elaboradas para fomentar la libertad individual de las personas en un marco de respeto al derecho de cada uno. Justas en igualdad de acceso y oportunidades, no en igualdad de resultados. Octavo, pretender que alguno de los poderes del Estado tenga primacía sobre el otro. Eso es algo que hay que evitar. Una de las fuentes del fracaso de la democracia representativa reside en el intento de uno de los poderes, en particular del poder ejecutivo, cuando se elige un presidente, en abrogarse la representación popular y el poder del Estado. La representación reside en el ejecutivo, en los regímenes presidencialistas, pero también en los parlamentos. También, en noveno lugar, debe evitar ofrecer la felicidad universal. La democracia no es un sistema que garantice la felicidad universal, puesto que nada puede hacerlo. Lo más que puede hacer es crear y sostener leyes que permitan que cada persona,
en ejercicio de su libertad y sus talentos, pueda labrarse su felicidad o infelicidad, dado el caso. Pretender negar los factores y restricciones anteriores, implantando un régimen tecnocrático, apolítico, ascéticamente moral, solo conduce al antiguo camino de las utopías. Aparte de que las utopías por diseño y por desarrollo acaban siendo modelos totalitarios, la moral que los sustenta no se ejerce en la práctica. Los funcionarios, electos o no por elecciones, acaban siendo corruptos, pues esta depende, la corrupción, del hecho de que esos funcionarios tienen un poder discrecional. Por último, respecto a las referencias históricas a la demarquía, cuando se hace alusión a Atenas, se comete el frecuente error de no tomar en cuenta las muy particulares condiciones en que surgió y se desarrolló la democracia ateniense. De hecho, con los estándares actuales, Atenas no calificaría como una democracia, asunto que estamos dispuestos a dispensar solo por el hecho de que las enseñanzas que tenemos del mundo ateniense son tales que sus peculiaridades poco democráticas casi nos parecen peccata minuta. El hecho más conocido de la democracia ateniense es que los esclavos, las mujeres y los niños no podían votar. Por supuesto, se podrá alegar que si es por eso, la democracia americana de 1787, año de la Constitución, era muy ateniense. De acuerdo. Pero al menos en esta, los funcionarios no eran electos por sorteo, sino por elecciones. Y ya eso marca una gran diferencia con Atenas, puesto que los constituyentes de la Constitución americana contaban para su aprendizaje con los siglos previos de democracia parlamentaria inglesa. Pero en lo fundamental hay dos hechos en relación a la democracia ateniense. Uno, que se desprende de lo dicho en el párrafo anterior, es que se restringió la cantidad de personas que podían ser elegibles en el sorteo. Solo ciudadanos libres, no esclavos, y masculinos. Lo otro es la distribución de los elegibles, que se hacía en función de la pertenencia a alguna de las tribus atenienses, que en la práctica hacía que la composición de los elegibles se distribuyera en función de su lugar de habitación, lo cual era correlativo al tipo de estratificación social. En poblaciones relativamente pequeñas como la ateniense, esto último podría tener como efecto cierta uniformidad en las opiniones de los elegibles, o al menos que dicha opinión pudiese ser influenciable según los intereses o demandas específicas de los adscritos a las tribus. Una enseñanza que nos deja la experiencia ateniense es que el sistema de sorteo es una solución con algún grado de éxito en poblaciones relativamente pequeñas y con una cierta uniformidad étnica y cultural. Adicional a eso, hay que considerar que los problemas a los que se enfrentaron los atenienses no tienen la complejidad de lo que confronta una sociedad moderna. Por último, no basta con estudiar la descripción del funcionamiento del sistema democrático ateniense, aun y cuando la descripción haya sido provista por una mente tan acuciosa como la de Aristóteles. Si recurrimos a otras fuentes, por ejemplo Tucídides, constataremos que los problemas de la democracia ática no fueron muy diferentes a los de una democracia representativa contemporánea. En parte tiene que ver con el hecho de que muy bien se puede diseñar un sistema que funcione sin partidos políticos, y se podría contar con que los funcionarios elegidos por sorteo actuarán en función del bienestar de la mayoría, y no en función de las directrices partidistas. Pero lo que no se puede hacer es aislar a los funcionarios electos. Las personas se comunican. Al final se forman partidos informales, y la coaligación de los funcionarios electos es un hecho que no se podrá evitar. La corrupción y el populismo no fueron fenómenos ajenos a la vida ateniense. Es más, si nos guiamos por ese testigo excepcional que fue Tucídides, esa también fue una lección de la democracia en Atenas. Muchas gracias.